las pensiones, si las tocas, pierde las elecciones. Por lo tanto, lo que ha ocurrido no me sorprende. O sea, es un poco... pero ha habido 2 episodios durante esta legislatura que yo creo que son reseñables y que un poco justifican y que se entienda perfectamente lo que decimos por demografía política, ¿no? Uno es la revalorización de las pensiones del año 2022. Oye, llega la inflación, nadie la esperaba, ¿vale? Nadie esperaba esa inflación. Y por lo tanto suben los precios un 8,5 en media del año. Entonces, la reforma de pensiones, la primera parte de la reforma de pensiones decía que las pensiones no deberían perder poder adquisitivo. Esto es una parte positiva de la reforma. Yo siempre lo he defendido, es decir, si una persona está jubilada y cada vez puede comprar menos cosas con su pensión, tú no sabes cuándo vas a fallecer y por lo tanto eso que no tiene ningún sentido. Es una angustia, cuanto más sobrevivo menos cosas puedo comprar, eso no tiene ninguna lógica. Entonces, proteger las pensiones con la inflación me parece que eso es un paso positivo que llevó a cabo en la reforma de pensiones. Lo que ocurre, es verdad que no lo podían anticipar, yo tampoco, o sea, yo nunca pensé que llegara a haber una inflación de 2 dígitos, sinceramente. Yo cuando lo explicaba en clase esto, los alumnos este tío está loco, pero ¿cómo puede haber esto? Nunca lo habíamos visto. Pero sí que es cierto que una vez que llega, la reforma le ha faltado una válvula de escape. Haber dicho, hombre, cuando la inflación sea una inflación espectacular, fuera de toda la normalidad, pues no voy a subir todas las pensiones un 8,5, voy a subir, si quieres, las pensiones más bajas un 8,5, incluso algo más, y las pensiones más altas que suban como los salarios. En cambio aquí se tomó la decisión, no, se suben todas un 8,5. Tú te lo piensas, y esto sería, el gasto adicional que ha supuesto esto, sería como aumentar el presupuesto en educación un 29%. Entonces tú dices, ¿podríamos haber aumentado el presupuesto? Estamos hablando de una cantidad de recursos, y aquí no hubo ningún debate, tanto el partido de gobierno como el partido de la oposición, todos aquí, nadie puso en duda esto. ¿Por qué? Porque nadie quería perder al electorado de los mayores. Por lo tanto, explica muy bien el por qué en una situación en la que tenías carencias claras en el sistema educativo de todos los niños de familias pobres que no perdieron todo su conocimiento durante la COVID porque no podían ir a clase y que ahora tenías que volcarte sobre ellos cuanto antes para cerrar estas cicatrices y hacer tutorías, lo que hiciera falta, dinero para los niños de hogares más desfavorecidos no había. Pero sí hubo dinero para subir las pensiones más altas. Esto te explica claramente lo que está pasando. Y nadie se opuso, ¿eh? Nadie, ni de derecha, ni izquierda, ni de centro, dijo nada. Esto demuestra un poco la tesis central del libro. Pero ¿qué ocurre? Que luego ya la segunda parte de la reforma es la que yo creo que va contra los jóvenes. Porque lo que se ha hecho con la segunda parte de la reforma es que por primera vez en la historia de un país desarrollado o industrializado se hace una reforma que aumenta el gasto en pensiones. Durante el siglo XX, quiero decir. Durante el siglo XXI. Durante las reformas del siglo XX, todas las reformas era más generosidad, se introducían las jubilaciones anticipadas, se gastaba más, etc. Cuando llegó el siglo XXI, ante el reto del envejecimiento, todos los países empezaron un poco a hacer, de hecho, la reforma más importante que se hizo en España la hizo Zapatero con el alargamiento de la edad de jubilación, ¿no? Pero esta es la primera vez en el siglo XXI que se decide introducir una reforma que se aumenta el gasto. ¿Por qué se aumenta el gasto? Porque tradicionalmente en España se pasó, la base reguladora se pasó de 2 a 8 años, de 8 a 15 años, de 15 años a 25 y ahora se pasa a 29 pudiendo descartar 2 y por si acaso te dejan elegir, ¿no? Y luego también se eliminó un factor de sostenibilidad, que es el factor que te garantiza la equidad intergeneracional, que es un factor que lo que te está diciendo es que se aumenta la esperanza de vida, lo que decíamos antes, hombre, adapta el sistema al cambio en la esperanza de vida, que por cierto, sindicatos y empresarios en el año 2011 se comprometieron a desarrollar ese factor de sostenibilidad. Ahora se han olvidado de ese factor de sostenibilidad y han decidido que todo se va a arreglar subiendo ingresos y cotizaciones. Entonces digo, a ver, subes ingresos y cotizaciones, sine die para cerrar ese déficit que sabemos que el déficit actual estructural es un 4%, el déficit hacia adelante va a ser otro 3, otro 4%. Me tienes que cerrar 7 puntos de déficit, los que ya tienes y los que se te van a abrir, y lo dices que vas a hacer subiendo cotizaciones, que no vas a hacer ninguna reforma que adapte el sistema al aumento de la esperanza de vida, y estás diciendo que lo van a pagar los jóvenes. O sea, es que me parece un paso hacia atrás, porque al final tienes que subir tanto las cotizaciones, que primero es pernicioso para la economía, pérdida de competitividad, pernicioso para los jóvenes con la mayor tasa de paro juvenil de Europa, pero es que luego al final es como decirle a los jóvenes, dentro de 20 años, 1,5, me da igual, seguís pagando las mismas pensiones que ahora, que es un poco lo que decíamos antes. Y quizás la parte que más me ha dolido de esta reforma es que tú como país puedes hacer lo que quieras. Tú tienes que llegar a entregar un programa de estabilidad a Bruselas, donde tú te comprometes a cerrar el déficit, todos sabemos lo que son las reglas fiscales. Entonces, tú como país decides cerrar el déficit de las pensiones, no adaptándolas a la nueva longevidad, te da igual la longevidad y decides subir cotizaciones. Oye, como país,
Los alemanes te miran y te dicen, ya tú, si quieres perder competitividad, a mí, para la supervivencia del euro, solo me importa que tú cierres el déficit. Fine, perfecto. Pero lo que no tiene sentido es que lo hagas en base a un programa europeo que se llama Next Generation, que es para los jóvenes. Que Europa, yo creo que se ha dado cuenta de que a nivel local la demografía política, como trato de hacer en el libro, va contra de los jóvenes en todos los países, porque esto no solo es España, esto está pasando en todos los países. Y Europa dice, bueno, como yo sé que a nivel local en cada país vais ya a tirar el gasto hacia los mayores, yo me voy a inventar un programa nuevo que se llama Fondos Europeos Next Generation, futuras de siguiente generación, para por lo menos yo gastar hacia los jóvenes. A mí lo que me ha sentado mal es que se haya usado dinero de ese fondo para hacer algo que va contra los jóvenes. Y me ha sentado mal no por nada, sino porque es un programa que yo creo que tiene todo el sentido del mundo, que pudiera persistir en el tiempo y fuera permanente, para que Europa intentara apostar por los jóvenes en todos sus retos globales, la digitalización, el cambio climático, etcétera. Y entonces, haciendo este tipo de cuestiones, cuando Europa se plantee si siguen o no con este programa, pues seguramente los países del norte, que son contribuyentes netos, van a decir, mirad lo que lo ha gastado Italia, mirad lo que lo ha gastado España, esto se acaba aquí. Y eso sería muy malas noticias. Precisamente una de las cuestiones que en este debate de cara al 23J, las elecciones generales, se está sorprendiendo a periodistas y a comentaristas, no sé si a los expertos os sorprende también, economistas. ¿Por qué no se está hablando de pensiones? Porque todos hemos visto que el Partido Popular, Núñez Feijóo, ha sido, digamos, crítico, por decirlo de algún modo, con algunas de las reformas que se han implantado, pero ahora en campaña electoral no hay forma de saber qué quiere hacer, ¿no?, el Partido Popular si finalmente gana las elecciones. No sé si esto es porque no quieren perder las elecciones o porque hay posibilidad de un cambio real, si hay un cambio de gobierno, o considera que no, que por no perder al electorado poco se va a hacer. Yo creo que un poco lo que está ocurriendo es que quien saque el tema de las pensiones en campaña electoral pierde las elecciones, entonces nadie las va a sacar, pero sí que yo creo que en el fondo acabarán llegando las reformas por lo que te decía, porque hay que reescribir el contrato entre generaciones para hacerlo pagable. Lo que ocurre es que, claro, ahora mismo lo que hay que escuchar, que quizás otra de las críticas desde mi punto de vista de la reforma también reciente, es que diste lo que todo el mundo quería oír, que es que las pensiones quedan garantizadas con el poder adquisitivo, olvidaste la válvula de escape para hiperinflaciones o inflaciones altas, pero bueno, y entonces eso lo diste, y ahora, claro, lo demás que tienes que dar son cosas que la gente no quiere escuchar, porque ahora te tocaría hacerlo sostenible, que no sea solo aumentando las cotizaciones, y esto va a requerir unas reformas, y estas reformas nadie se atreve a plantearlas porque perderían las elecciones. Unas reformas que desde mi punto de vista deberían pasar por tres. Lo más sencillo inicialmente sería reintroducir un factor de sostenibilidad, como ya estaba acordado con los interlocutores sociales, es decir, toca los parámetros del sistema y a medida para que cambien cuando cambie la esperanza de vida, utilizar toda la vida laboral, que por cierto es lo que decían también al principio de todo, porque eso parece razonable, usar toda la vida laboral, y luego yo creo que lo más importante aquí es hacer una reforma en la que cambiemos la forma en la que nos jubilamos. Es que nos empeñamos en que tú vas moviendo la edad de jubilación y obligas a todo el mundo a jubilarse más tarde, pero ¿por qué tiene que ser así? O sea, yo creo que el mundo que llega es un mundo que va a haber mucho envejecimiento, va a haber eso lo que significa es que va a reducirse la fuerza laboral y por lo tanto va a ser un entorno en el que las propias empresas van a necesitar de los mayores, van a necesitar del talento senior que se dice ahora, ¿no?, que no es otra cosa que las horas de los trabajadores mayores. Los trabajadores mayores seguramente no están dispuestos a trabajar 40 horas al día, 40 horas a la semana sine die, pero si tú lo piensas, y yo pienso en mi padre estaba trabajando 40 horas a la semana, durmió por la noche, se levantó por la mañana y trabajó 0 horas. Yo creo que la forma en la que vamos a entender la jubilación en el futuro es que tú trabajas 40 horas, luego trabajas 30, luego 20, luego el fin de semana, un poco a la carta y permitiéndote, oye, yo cobro mi pensión o un porcentaje alto de mi pensión y cobro un salario. Tienes que permitir la compatibilización de las dos cosas y lo tienes que hacer porque esa es la forma en la que vas a conseguir que el sistema de pensiones se adapte, por así decir, a la nueva longevidad, ¿no? Y claro, esto, por supuesto, hay que tener
tiene que ser muy a la carta de cada persona, que pueda elegir libremente, pues yo quiero trabajar, yo me quiero ir ya, y entonces una pensión más baja, y me voy porque tengo ahorrado, porque tengo una herencia, lo que sea. No, yo me voy al 50%. Yo, digamos que tienes que tener esta flexibilidad, pero luego lo que es más importante es que, claro, sabemos que la esperanza de vida aumenta, pero sabemos que la salud no es igual para todo el mundo. Hay personas que tienen mejor salud que otras, por lo tanto, los que tienen peor salud deben tener una salida al mercado laboral mucho más generosa del que no la tiene. Y lo mismo con aquellos que tienen profesiones más penosas, un policía, un bombero, un trabajador que trabaja en una obra, pues tiene un trabajo más físico que el que puedo hacer yo, que lo hago en un despacho. Entonces ellos tendrán que tener una salida del mercado laboral más generosa de la que se me tendría que ofrecer a mí. Y un poco que al final es una salida gradual. Y yo creo que al final, cuando tú puedes compatibilizar el trabajo con la jubilación y no tienes que trabajar tantas horas, es hasta bueno para la persona, porque no abandona todo de 40 horas a cero. Entonces vamos a tener que hacer muchas reformas en el sistema de pensiones y muchas reformas en el mercado laboral, pues para que no parezca que los mayores molestan, que es lo que pasa ahora mismo, que se los quiere sacar de encima. Y esas reformas van a llegar, porque las empresas a lo mejor ahora se los quieren sacar de encima, pero es que luego, ¿dónde lo van a reemplazar si no van a tener jóvenes suficientes para hacerlo? Todo esto va a cambiar, y toda esta es la reforma que yo creo que tendrían que estar pensando, pero imagínate que la plantearas en la campaña electoral, pues olvídate. Bueno, de hecho está habiendo ya, ¿no?, problemas en algunos sectores para encontrar trabajadores, en hostelería, en restauración. Este verano COE, CEPIME, los autónomos no se cansan de decir que está habiendo problemas para contratar a gente. Entiendo que joven, a lo mejor están empezando los jóvenes a hacer una especie de renuncia también ellos. Yo creo que el mercado laboral va muy bien, esto está muy claro, ¿sabes? Hay mucho, bueno, digamos, pero fíjate lo que han hecho con los médicos. A los médicos se les deja cobrar el 75% de la pensión y se les deja seguir trabajando. Tú tienes un bar y tienes un trabajador mayor que se te ha jubilado. Ese trabajador mayor igual no quiere trabajar, pero igual si puede seguir cobrando la pensión y trabajar un par de meses en verano solo, o algún fin de semana dando apoyo, pues estaría contento de hacerlo. Pero hoy en día, pues prácticamente lo tiene imposible. Entonces, yo creo que son cuestiones en las que tenemos que empezar a pensar ya, porque ya empezamos a encontrar este desajuste entre oferta y demanda en muchos sectores, que sabemos que en muchos casos hay un paro alto, pero el paro es alto, pero no tiene las cualificaciones necesarias que demandan las empresas. Entonces, claro, tú dices, tengo un trabajador, oye, que lo contraten ya, pero es que es que la gente piensa que vale para todo. Pues no, tienes que hacer unos cursos, una formación, etcétera. Entonces tienes que tomarte en serio probablemente las políticas activas, que esta última legislatura prácticamente no se ha hecho nada. La ley de empleo habla de mucho de ellas, pero hay que saberla desarrollar bien. Pero luego también ocurren dos cuestiones. Por un lado, se han metido muchos, no solo la pensión es incompatible con el trabajo, que me parece un error, me parece que se debería permitir percibir la pensión y trabajar, pero es que hay muchas de las prestaciones que se han metido, pues son prestaciones que también son incompatibles con el trabajo, que esto no está. En cambio, el resto de los países del mundo lo que está introduciendo es ahora, tú metes la prestación, pues el subsidio para mayores de 52 e ingreso mínimo vital, pero que si yo encuentro un trabajo, pues digamos no pierdo la prestación. Es decir, yo me imagino un trabajador que tiene el subsidio de 52, que es un subsidio bajo, que él quiere trabajar, pero si le ofrecieran un contrato de 1.000 euros permanente, pues él iría a trabajar, no se va a quedar con el subsidio que son 500 euros. Pero el problema es que le ofrecen, a veces lo que le ofrecen son trabajos que no son de un año, son temporales, son intermitentes, y él dice, me voy a poner a trabajar, voy a perder yo mi prestación que la tengo para todo el año por una serie de... No, pero si tú le dijeras, tú no te preocupes, tú la prestación no la vas a perder, pero tú ya puedes seguir, pero si quieres trabajar, puedes trabajar, mientras que tu salario no sea por encima de X, puedes hacerlo compatible. Y lo mismo con el ingreso mínimo vital, ahí conseguirías que mucha gente se activara y trabajara. Esto está pasando en muchos países, están metiendo este tipo de diseño nuevo de las prestaciones, de las ayudas, etcétera, que en España esa reforma falta y hay que hacerla. Y por último, la inmigración, es decir, oye, es que si tú miras España dentro de 27 años, va a ser el país industrializado, bueno, del mundo, va a ser uno de los 3 países más envejecidos del mundo. Porque España combina, oye, lo mejor y lo peor. Lo mejor, una alta esperanza de vida, probablemente por la salud, por la alimentación, por nuestra vida social. Los españoles vivimos mucho más que en esperanza de vida. Pero lo peor, como los jóvenes no tienen capacidad de desarrollarse profesional ni personalmente, apenas si tenemos hijos. Cuando le preguntan a las madres, somos el país que las madres son las que hay una mayor diferencia entre el número de hijos que querían tener y el que finalmente tuvieron.
Y por lo tanto, con estas dos cosas, pues lo proyectas hacia adelante y te encuentras que somos un país súper envejecido. Entonces deberíamos ser los primeros de la clase en ir a captar inmigrantes en origen. Y aquí en España, otra vez, lo mismo, parece que los inmigrantes, pues que molestan, etcétera, pero es que hay que darse cuenta que es que si ya, asumiendo 9 millones de entrada de inmigrantes que está suponiendo el INE en sus proyecciones demográficas, entre 8 y 10 millones de inmigrantes, de aquí al 2050, a pesar de eso, vamos a ser uno de los 3 países más envejecidos del mundo. Entonces, son cuestiones que había que empezar ya a replantearse, porque es verdad que tú quieres que mejore la fecundidad, aumente la natalidad, pero eso llevará su tiempo. Tendrás que utilizar más la inmigración y tienes que ir a captarlos en origen. No tienes que tener una política donde es imposible contratar a alguien en origen. Oye, pues si yo tengo un trabajador y tengo una persona que, evidentemente, si lo tengo aquí, no me voy a ir a contratarlo a otro país, pero si aquí no lo tengo, déjame que lo traiga fuera, porque los que se piensan que los inmigrantes acaban quitando el trabajo a los nativos, para empezar, eso en economía tiene un nombre, es la falacia, la suma fija de las horas trabajadas, sabemos que es falso, entiendo que a lo mejor hay gente de la población que puede pensar que es verdad, que es falso, pero digamos que es justo lo contrario, cuando vengan más inmigrantes y trabajen, generarán más empleos que a lo mejor son los empleos de los españoles que no los están pudiendo encontrar, porque como aumentará la demanda, aumentará la producción, aumentará el consumo, etcétera, pues al final los países donde más gente hay trabajando, pues son precisamente los países que más trabajan los mayores, que más inmigrantes tienen, etcétera. En su libro me sorprende que hable de viejos y jóvenes, aunque lo explica, pero me gustaría que nos lo explicara, como, bueno, no un enfrentamiento, pero sí que hay determinadas políticas y determinadas situaciones ahora que están erosionando, ¿no?, el futuro de los jóvenes, entre viejos y jóvenes, y ya antes ha dicho que no para nada preconiza un enfrentamiento generacional, pero sí que, no sé si al escribirlo con su hija, que es una chica joven, ¿qué otras cosas, ¿no?, incluso en vocabulario o en sociología se aprecia, ¿no?, que no vemos a lo mejor los que somos ya más adultos? Claro, un poco el objetivo del libro era también intentar, por así decir, que fuera accesible a todos los públicos. Entonces, claro, los economistas a veces escribimos de una forma que por mucho que creamos que sabemos divulgar, no lo hacemos. Entonces, el introducir a mi hija en este proyecto era para que ella me obligara, pues Nacho, esto lo quitas, papá, esto se borra, esto no se entiende, esto tal. Ella me iba obligando, por así decir, a cosas que no entendía bien o que eran muy complicadas, ahí un poco rebajando, que ella no sabe economía y por lo tanto es perfecto para este tipo de proyectos, ¿no? Y una de las cosas que me dijo, oye papá, es que tú, ¿por qué usas la palabra joven? Y luego yo usaba personas mayores, los mayores, las personas de más edad, no sé qué, me parecía muy violento el término viejo, ¿no? Era como viejo, joven, entonces, pero luego lo pensé y dije, oye, pues es verdad, es que uno es joven, otro es viejo, papá, que es así, nosotros somos jóvenes y seremos viejos, entonces un poco me lo iba tachando sistemáticamente, creo que en el libro, seguramente por revisiones posteriores que ella a lo mejor no le dio tiempo a meterle porque al final con la editorial siempre hay al final alguna cosa nueva y a mí no me sale y me resultaba violento, pero en el fondo le hice caso porque ella decía, es que papá es lo que es, y dije, pues tiene razón, es que parece que hasta nos sienta mal que nos llamen viejos, oye, pero es que somos viejos. O sea, no es un término peyorativo, no. Es que ahora mismo tiene una connotación. Claro, pero porque como somos aquí, nos molesta hasta que nos llamen lo que somos, ¿sabes? Te quiero decir. Entonces, ¿quiénes son estos para decir que somos viejos? Es lo que somos. Bueno, antes habla también del legado que vamos a dejar a las últimas generaciones, pero a mí me gustaría, aparte del tema un poco pensiones, que ya hemos hablado de mercado laboral, ¿qué otro tipo de políticas habría o qué acciones inmediatas habría que hacer para tender ese puente, ¿no?, con estas generaciones? Y antes ha hablado de investigación, de tecnología, imagino que de realidad virtual, en fin, todo en lo que estamos metidos, redes sociales, ¿qué medidas? A ver, un poco también reflexionando, o sea, yo digamos que lo que un poco buscando soluciones, ¿no?, porque un poco al final es un poco lo que busca. Yo creo que de alguna forma hay que, por un lado, empoderar más a los jóvenes, que tengan mayor visibilidad. Entonces aquí había cuestiones, pues que es como bajar la edad de voto a los 16 años, por ejemplo, ¿no? Yo creo que si una joven, es que yo no lo debo entender, es decir, si una persona con 16 años puede trabajar, ¿por qué no puede votar?
cuando una persona tiene 100 años y puede seguir votando. No hay ninguna que se lo plantee, ¿no? Entonces digo, a ver, si pueden trabajar tienen que poder votar, y esto es una cosa que vamos a ver. Es decir, ya el voto estaba en 21 años y ahora está en 18 y luego estará en 16, ¿no? Porque tiene sentido, ¿no? También se me planteaba de alguna forma incentivar el voto, es decir, que tengan cierta obligatoriedad de votar para los que votan menos, digamos que para que tengan más representación en unas elecciones. Todo esto no va a conseguir contrarrestar todo el envejecimiento y toda la demografía política que tiene detrás, ¿no? Porque es que es tan grande los números que asustan, ¿no? Entonces, digamos pero bueno, al menos un poco más de atención los políticos les prestarían si fueran un poco más, ¿no? Lo segundo que se me había ocurrido es que en algunos países lo están haciendo, es en aquellas políticas que pueden afectar a los jóvenes, meter a alguien representante de los jóvenes, es decir, que no tiene capacidad de nada, pero que por lo menos pueda opinar y decir lo que pasa, ¿no? Se está viendo en algunos países con el tema del cambio climático, ¿no? Que es una de las controversias, ¿no? Que incluso yo un poco en el libro también digo, es que los jóvenes también tienen la ansiedad del cambio climático. Para mí el cambio climático era una película de Blade Runner, para ellos es una realidad, y muchos de los que ahora no quieren o quieren mirar al otro lado con el cambio climático digo, oye, vale, bien, pero es que tú vas a estar muerto cuando esto ocurra, entonces tu opinión me importa poco o nada, ¿no? Porque son los jóvenes los que van a estar aquí y por lo tanto que por lo menos puedan decir algo, ¿no? También en el Pacto de Toledo digo, ostras, si tú estás decidiendo que no vas a hacer nada y que una persona dentro de 25 años se va a levantar por la mañana y va a pagar una pensión ella entera, pues díselo a la cara, que tengas ahí a los jóvenes, se lo puedas decir, ¿no? Este tipo de cuestiones podrían ayudar un poco a visibilizar más a los jóvenes, ¿no? Pero luego lo que yo había pensado eran, por así decir, 3 reglas fiscales, ¿no? Que es un poco para intentar ayudar a estas cuestiones, ¿no? La primera es que no puede haber déficit estructural. Déficit estructural es el déficit que tú tendrías cuando la economía está en su potencial, en su pleno rendimiento. No vale emitir deuda, no vale pagar facturas, no vale pasar facturas de gasto corriente actual a las futuras generaciones. Esto está en la Constitución, ¿eh? Esto en 2011 se metió en la Constitución, pero ahí se quedó. Lo segundo es una regla fiscal intergeneracional que en su versión más sencilla, que podríamos planificarla de una forma más sofisticada, diría, mira, la tarta está muy desequilibrada, el pedazo de tarta que se llevan los mayores a día de hoy es más grande que el que se llevan los jóvenes, pero, oye, ¿y si a partir de ahora cuando el pedacito de tarta que vaya a los mayores lo amplías un pedacito de tarta similar a los jóvenes? Y cuando hablamos que va hacia los jóvenes, no estamos hablando de ni el Interrail, ni el bono cultural, esto primero son muy pocos recursos, está bien que se lo dan porque, a ver, ¿sabes? No les dan nada que les den algo, ¿sabes? Pero esto no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando, cuando hablamos de políticas que benefician a los jóvenes, son aquellas políticas que generan mejor crecimiento en largo plazo, mejoran la productividad. Es decir, estaríamos hablando de mejor educación, mejores políticas activas, ayudas a la vivienda en alquiler, realmente tienes que invertir mucho, hacer muchas viviendas para alquiler, ayudas a la emancipación, ayudas a la maternidad, pues para que puedan tener ayudas allí, ayudas, lucha decidida contra el cambio climático, la I+D, cualquier cosa, lucha contra la pobreza infantil, que si tú miras la pobreza infantil en España está estancada, es verdad que va subiendo porque es un porcentaje, ¿no? de la renta media, de la renta mediana, pero digamos que está estancada, que no. Entonces, digamos, todo este tipo de políticas. Entonces, si tú hicieras esto, pues claro, cuando tú dijeras, oye, que yo quiero subir un 8,5 el gasto a todas las pensionistas, vale, pues 8,5 en todo lo demás. Ostras, que no tengo dinero. Pues igual, entonces a lo mejor ya tú mismo te buscarías para conseguir este equilibrio, ¿no? Y luego la tercera regla fiscal, que hemos hablado antes, oye, que todos los fondos europeos se destinen a políticas de los jóvenes. O sea, no vale que no sea para jóvenes. Tomémonos esto en serio, intentamos perseguir y conseguir que este programa sea un programa estable en el tiempo, ¿no? Que se quede para siempre, para que Europa consiga contrarrestar toda la demografía política que va contra los jóvenes en todos los países.